Durante más de 2 siglos, la isla de Oak ha estado rodeada de misterio. Innumerables equipos han intentado desvelar sus secretos, se han gastado millones de dólares, pero el escurridizo tesoro siempre ha permanecido fuera de nuestro alcance. Pero ahora algo extraordinario ha sucedido. El equipo de Rick y Marty Lagina ha desenterrado un artefacto que durante mucho tiempo se pensó que solo existía en mapas antiguos y leyendas de piratas. Los informes sugieren que el descubrimiento podría valer unos 120 millones de dólares, pero lo que se esconde bajo la superficie puede ser mucho más valioso que el oro o la plata. Algunos creen que podría reescribir la propia historia. Otros susurran que el gobierno está tratando de mantener la verdad enterrada. ¿Podría ser este el comienzo de un misterio aún más profundo, uno que podría sacudir al mundo hasta sus cimientos? El último descubrimiento de Rick y Marty supone su mayor triunfo hasta la fecha, pero también puede tener un alto precio. Su viaje nunca ha tenido que ver solo con el tesoro, sino con perseguir un sueño que comenzó cuando Rick tenía solo 11 años. Por aquel entonces, se topó con un artículo sobre Oak Island, una historia llena de piratas, túneles secretos y riquezas sin reclamar enterradas bajo tierra. El misterio le cautivó tanto que juró que algún día lo resolvería él mismo. Décadas más tarde, esa promesa de niño le llevó a la isla que había atormentado su imaginación desde la infancia. Su hermano Marty Lagina enfocaba las cosas de forma diferente. Mientras que Rick se dejaba llevar por la pasión, Marty veía el potencial como una aventura y como una inversión. Era práctico, tenía los pies en la tierra y una mentalidad empresarial. Sin embargo, cuando Rick compartió su visión, Marty reconoció que no era solo una fantasía. Era una oportunidad para descubrir una leyenda, una que podría captar la atención del mundo. Juntos los hermanos decidieron asumir lo imposible. Su colaboración era un equilibrio perfecto. Rick aportaba el corazón y Marty la mente. Uno soñaba con respuestas, el otro construía el camino para alcanzarlas. Lo que empezó como una búsqueda personal, pronto se convirtió en algo mucho más grande. La implacable determinación de los hermanos llamó la atención del canal Historia, que convirtió su búsqueda en uno de los reality shows más cautivadores de todos los tiempos. La maldición de Oak Island. El programa no solo documentaba su búsqueda del tesoro, sino que contaba la historia de dos hermanos que perseguían la verdad, desafiaban la duda y reescribían la historia descubrimiento a descubrimiento. Para Rick y Marty nunca se trató simplemente de fortuna. Se trataba de descubrir la verdad tras siglos de misterio, de resolver enigmas que habían derrotado a generaciones anteriores. Su trabajo ha inspirado a millones de personas de todo el mundo a creer que merece la pena perseguir algunas leyendas por mucho tiempo que lleve. La leyenda de Oak Island se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se vieron luces extrañas parpadeando en la oscuridad y corrió el rumor de que había un botín pirata enterrado. Los lugareños hablaban de sonidos fantasmales, barcos desaparecidos y túneles ocultos bajo la isla. Muchos creían que piratas infames como el Capitán Kidd o Barba Negra habían elegido Oak Island como su cámara acorazada secreta, un lugar de descanso final para las fortunas robadas en los mares. Ya fuera por codicia culpa o un juramento de proteger algo mucho más grande que el oro, aquellos piratas dejaron tras de sí un misterio que aún se resiste a morir. Y ahora, más de 200 años después, Rick y Marty Lagina están más cerca que nadie de descubrir la verdad. Lo que han descubierto hasta ahora podría cambiar todo lo que creíamos saber, no solo sobre Oak Island, sino sobre la propia historia. Se dice incluso que Barba Negra dijo una vez: «Mi tesoro está escondido donde nadie llegará jamás». Esto acrecentó las sospechas de que algo se ocultaba en Oak Island. Este misterio llamó la atención del mundo por primera vez en 1795. Un joven Daniel McGuinness paseaba por Oak Island cuando observó una extraña estructura en forma de foso en el suelo. Los troncos de algunos árboles viejos del lugar presentaban extrañas marcas, como si alguien hubiera trabajado allí. Al ver esto, Daniel creyó que algo especial estaba enterrado allí. Llamó a dos amigos y empezaron a cavar.
Mientras cavaban, descubrieron capas de madera cada 3 metros dispuestas de forma muy sistemática. Esto les convenció de que no se trataba de algo ordinario, sino de un secreto importante. Excavaron hasta una profundidad de unos 9 metros y le dieron el nombre de Pozo del Dinero. Pero a medida que profundizaban, empezaron a producirse sucesos extraños. De repente, el agua empezó a llenar el pozo, lo que obligó a detener la excavación. Este fenómeno era tan misterioso que nadie podía entender de dónde procedía el agua. Algunos creían que se trataba de un fenómeno natural, mientras que otros argumentaban que era una trampa deliberada, diseñada para impedir que nadie alcanzara el tesoro. Tras este incidente, el misterio de Oak Island se hizo más profundo. Puede que Daniel McGuinness y su equipo no consiguieran llegar al tesoro en aquel momento, pero convencieron al mundo de que algo oculto bajo esta isla permaneció oculto a los ojos de la gente durante siglos. Desde entonces, Oak Island pasó a considerarse uno de los mayores tesoros sin resolver del mundo, y este lugar quedó grabado para siempre en las páginas de la historia. La búsqueda de Oak Island no es una historia de 1 o 2 años. Es un largo viaje lleno de años de duro trabajo, lucha y fracaso. Cuando Rick y Marty Lagina decidieron resolver este misterio, no tenían ni idea de que sería tan difícil. En las primeras temporadas excavaron en todas direcciones, trayendo nuevas máquinas y expertos, pero cada vez encontraban información incompleta o se topaban con obstáculos que entorpecían su trabajo. Incluso después de 12 temporadas de duro trabajo continuado, no consiguieron alcanzar el tesoro, pero su espíritu nunca flaqueó. A lo largo de estas temporadas descubrieron muchas cosas interesantes: monedas antiguas, artefactos misteriosos y estructuras de madera, lo que demostraba que en este lugar se había llevado a cabo una gran excavación planificada. En una temporada incluso descubrieron pruebas arqueológicas que sugerían que este lugar no era solo un refugio de piratas, sino que tal vez una importante organización secreta también estaba activa allí. Cada pequeño descubrimiento aportaba una nueva pista, pero la verdadera ubicación del tesoro seguía siendo un misterio. Sin embargo, el viaje no fue fácil. Las esperanzas del equipo se desvanecieron muchas veces. Las máquinas se averiaban, el tiempo fallaba, y el terreno se hundía durante la excavación, lo que aumentaba el riesgo de accidentes. En algunas ocasiones, incluso estuvo en peligro la vida de los miembros del equipo. Una vez, cuando el pozo se llenó de agua, de repente, Rick y su equipo tuvieron que huir para salvar sus vidas. Fueron momentos en los que Marty sintió ganas de rendirse, pero la pasión de Rick siempre le hizo seguir adelante. Todo el viaje requirió una enorme inversión, tanto de dinero como de tiempo. Marty invirtió millones de dólares en el proyecto, mientras que Rick dedicó años de su vida a esta misión. A veces parecía que no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro, sino de una batalla en la que sus vidas estaban en juego. El misterio de Oak Island no solo les dejó exhaustos, sino que también demostró lo peligroso y costoso que puede resultar descubrir secretos grabados en las páginas de la historia. Entonces, llegó el momento en que el misterio se profundizó. Las excavaciones comenzaron en nuevas zonas como Garden Shaft y Smith's Cove. Estos yacimientos habían parecido misteriosos al equipo desde el principio porque revelaban extraños patrones y estructuras bajo el suelo. Mientras excavaban en Garden Shaft, el equipo descubrió unas viejas estructuras de madera que parecían completamente fuera de lugar. La estructura de estas piezas de madera parecía haber sido colocada allí deliberadamente, como si estuvieran bloqueando el paso a una gran cámara secreta. También se encontraron pruebas sorprendentes en Smith's Cove. Mientras excavaban aquí, el equipo descubrió extrañas piezas de metal, algunas de las cuales tenían extrañas marcas grabadas. Estas marcas asombraron incluso a los expertos, porque no eran las marcas de herramientas corrientes, sino que parecían haber sido hechas por una civilización antigua o un grupo secreto. Estas pistas reforzaron aún más la convicción de Rick de que avanzaban en la dirección correcta y estaban muy cerca del tesoro. Otro punto de inflexión importante se produjo cuando el equipo encontró un viejo mapa. Este mapa no tenía nada de ordinario. Contenía muchos símbolos extraños y marcas piratas.
El mapa marcaba lugares específicos en Oak Island que podrían estar directamente relacionados con el tesoro. Rick sintió que esta era la prueba que habían estado esperando durante años. Reunió al equipo y les explicó que si lograban descifrar correctamente las pistas de este mapa, podrían encontrar el lugar donde el tesoro había estado escondido durante siglos. Todos estos nuevos descubrimientos aumentaron exponencialmente el entusiasmo del equipo. Ahora el viaje ya no era solo una búsqueda del tesoro, sino una batalla para demostrar al mundo que el misterio de Oak Island no era solo una historia, sino una realidad. Rick creía que estaban muy cerca del momento en que este misterio oculto durante siglos sería finalmente revelado. El nombre que aparece con más frecuencia en el misterio de Oak Island es el del famoso pirata capitán William Kidd. A finales del siglo XVII, el capitán Kidd dominaba los mares. No solo saqueó barcos, sino que también se dice que amasó un tesoro valorado en millones de dólares. Este tesoro incluía monedas de oro, lingotes de plata, gemas preciosas y artefactos de valor incalculable. Cuando el gobierno empezó a tomar medidas estrictas contra él, se dio cuenta de que si encontraban el tesoro, se perdería para siempre. Se dice que escondió este tesoro en un lugar inaccesible, y este lugar puede ser Oak Island. Varios documentos históricos indican que el capitán Kidd, en sus últimos días, insinuó que su tesoro estaba en algún lugar cerca de la costa atlántica. Las declaraciones de los miembros de su tripulación también mencionan que construyeron estructuras de madera y trampas en una gran isla para ocultar el tesoro. Los misteriosos túneles y plataformas de madera descubiertos en el suelo de Oak Island refuerzan aún más esta teoría. Rick y su equipo creen que este es el lugar donde el capitán Kidd enterró un tesoro valorado en unos 120 millones de dólares. Pero esta historia no se limita a los piratas. Durante años, el gobierno y la población local han intentado suprimirla. Ha habido ocasiones en las que se han descubierto artefactos importantes durante las excavaciones, pero los funcionarios del gobierno ordenaron de repente detener las excavaciones. Muchos lugareños afirman haber presenciado actividades extrañas cerca de la isla algunas noches, como si alguien estuviera trabajando allí en secreto. Parece que alguna fuerza quiere impedir que salga a la luz la verdad sobre Oak Island. Mientras tanto, otro nombre entra en discusión. Barbanegra, considerado el pirata más peligroso de su época. Barbanegra dijo una vez: «Mi tesoro está escondido donde nadie llegará jamás». Al oír esto, muchos historiadores creen que se refería a Oak Island. Si esto es cierto, podría significar que Oak Island puede albergar no solo uno, sino muchos tesoros piratas. Este pensamiento entusiasma aún más al equipo de Rick y Marty y les convence de que están muy cerca de un descubrimiento histórico. Con estas pruebas de historia y leyenda, Rick y Marty están decididos a resolver este misterio. Pero encontrar el tesoro no fue fácil. Los antiguos métodos de excavación y exploración solo les proporcionaban respuestas incompletas, así que decidieron utilizar técnicas nuevas y modernas. El equipo empezó a utilizar tecnología avanzada como el sonar y el radar. Estas herramientas les permitían localizar con exactitud lo que se ocultaba bajo tierra. También utilizaron máquinas de perforación profunda que facilitaron la penetración a través de capas de suelo y roca. En cuanto empezaron a trabajar con estas máquinas, el equipo detectó algunas señales inusuales. Al principio estas señales eran débiles, pero de repente un día el sonar detectó una señal metálica muy fuerte. Esta señal apuntaba a un gran objeto metálico enterrado en las profundidades. La cara de Rick estaba llena de alegría y emoción. Él creía que finalmente habían llegado a la ubicación de un tesoro escondido durante siglos. Pero junto a la alegría también había una sensación de miedo en el equipo. A Marty le preocupaba que si el lugar resultaba estar lleno de trampas peligrosas, la vida de alguien pudiera correr peligro. Tras esta importante señal, todo el equipo decidió que cavar sin preparación sería inapropiado. Se sentaron toda la noche y formularon un plan sólido. Debatieron qué máquina utilizar, cuándo, a qué profundidad excavar y cómo solucionar problemas como el agua o el gas. Fue un momento en el que todos los miembros del equipo sintieron a la vez tensión y emoción. Por un lado, esta oportunidad podía cambiar la historia, y por otro, un pequeño error de cálculo podía convertirse en su último intento de excavación.
Al amanecer la actividad aumentó en Oak Island. Las máquinas estaban preparadas por todas partes, las cámaras encendidas, y los rostros del equipo reflejaban tanto esperanza como ansiedad. Rick respiró hondo y dijo: «Este es el día que hemos esperado durante años». Ahora sus ojos estaban fijos en las profundidades donde les aguardaba el tesoro oculto durante siglos. No se trataba solo de una excavación, sino del comienzo de la revelación al mundo de la mayor verdad de la historia. El viaje final para llegar al tesoro fue nada menos que una pesadilla para el equipo. A medida que se profundizaba en la excavación, aumentaban los problemas. Al principio todo parecía ir bien, pero de repente la fosa empezó a llenarse de agua. No se trataba de una simple fuga. Parecía como si alguien hubiera colocado un colector de agua especial bajo tierra. El equipo instaló inmediatamente bombas, pero el flujo era tan fuerte que resultaba difícil detenerlo. La ansiedad en los rostros de todos era evidente. Rick sabía que si el agua no se detenía a alcanzar el tesoro, sería imposible. Cuando empezaron a controlar el agua surgió otro problema. De repente las paredes de madera del fondo empezaron a derrumbarse. Estas paredes formaban parte de antiguos túneles y se habían debilitado con el paso de los siglos. Su derrumbe empezó a llenar la fosa de barro y piedras. Varios miembros del equipo retrocedieron asustados, temiendo que todo el túnel pudiera derrumbarse sobre ellos en cualquier momento. Marty se enfadó muchísimo ante esta situación. Dijo que no era correcto avanzar con semejante riesgo. Advirtió a Rick que si no se retiraban inmediatamente alguien podría morir. Pero la respuesta de Rick sorprendió a todos. Con voz tranquila pero firme dijo: «No podemos retroceder ahora». Sus ojos estaban llenos de pasión y determinación. Rick creía que habían luchado durante años por este momento y retroceder ahora equivaldría a rendirse. Al oír esto, el equipo se quedó en silencio. Este fue el punto de inflexión en el que todos tuvieron que armarse de valor. Durante la excavación se produjeron algunos incidentes que no quedaron totalmente reflejados en el programa. El entorno fuera de la cámara era aún más peligroso. A veces los equipos funcionaban mal de repente, como si alguien los hubiera manipulado deliberadamente. Algunos miembros del equipo afirmaron oír sonidos extraños en el interior del túnel, como si alguien susurrara desde las profundidades. Esto hizo que el ambiente fuera aún más tenso. Estos misteriosos sucesos no se mostraron íntegramente a los telespectadores, porque History Channel temía que sembraran el miedo y los rumores. Finalmente, tras horas de duro trabajo y de enfrentarse al peligro, llegó el momento que todos esperaban. Mientras el equipo excavaba a través de la capa profunda, algo brilló entre la tierra y las rocas. Rick iluminó el lugar con su linterna y lo que vio le aceleró el corazón. Era un débil destello de oro. El momento fue tan emotivo que los ojos de Rick se llenaron de lágrimas. Miró a Marty, que contemplaba asombrado el reluciente oro. Marty siempre fue un hombre práctico, pero en ese momento una mezcla de alegría y confianza era claramente visible en su rostro. El equipo despejó la zona entre todos y aparecieron numerosas piezas de oro y monedas antiguas. Era como si la historia hubiera cobrado vida ante ellos. Pero su alegría duró poco. Cuando se disponían a desenterrar el tesoro, llegó de repente un equipo de funcionarios del gobierno. Su llegada fue tan inesperada que sobresaltó a todo el equipo. Los oficiales rodearon inmediatamente a Rick y Marty y les ordenaron que dejaran de cavar. No solo eso, sino que la cámara se apagó de repente en ese mismo momento. El programa seguía rodándose, pero todas las imágenes se cortaron de repente. Al público solo se le mostró al equipo mirando el tesoro con cierta emoción, pero los hechos reales nunca se mostraron en antena. Este cambio repentino creó malestar en el equipo. Tanto Rick como Marty no podían entender cómo el gobierno había llegado tan rápida y secretamente. El silencio de ese momento fue aterrador. Los miembros del equipo comenzaron a murmurar que tal vez se había encontrado algo en el tesoro que no debía ser revelado al mundo. Rick y Marty se recompusieron entre el enfado y la ansiedad, pero en sus rostros estaba claro que esta historia ya no se limitaba a la búsqueda de un tesoro. Ahora implicaba capas de gobierno, organizaciones secretas y secretos centenarios. El primer vistazo al tesoro demostró que el misterio de Oak Island era real, pero el corte de cámara
y la repentina llegada de funcionarios del gobierno complicaron aún más la historia. Miles de preguntas surgieron en la mente de los asistentes, pero Rick y Marty se limitaron a decir en ese momento: «Esto es solo el principio». El tesoro descubierto durante la excavación de Oak Island fue nada menos que un sueño. Cuando el equipo retiró la última capa del enterramiento más profundo, fueron recibidos por una vasta extensión de oro y plata. Ante ellos, había grandes cajas de oro llenas de relucientes monedas. Algunas de las monedas eran tan antiguas que se podía decir que tenían cientos de años. Ladrillos de plata y joyas preciosas estaban esparcidos por todas partes. Las joyas estaban minuciosamente talladas, lo que indicaba claramente que pertenecían a alguien especial y adinerado. Solo estos objetos podrían valorarse en millones. Además del oro y la plata, también se encontraron algunos artefactos extremadamente misteriosos. El equipo encontró algunos mapas antiguos con símbolos y marcas extrañas. Estos mapas no solo representaban diferentes partes de Oak Island, sino que también contenían algunos símbolos misteriosos que incluso sorprendieron a Rick. Además, se encontraron monedas raras que eran inusuales. Algunas de estas monedas procedían de distintos países de Europa, lo que sugiere que este tesoro había sido traído de muchos lugares diferentes. El descubrimiento más impactante fue el hallazgo de documentos antiguos encerrados en viejas cajas de madera. Estos documentos contenían información que podría cambiar la historia. Algunos de los documentos mencionaban antiguos imperios y organizaciones secretas. Parecía que estaban relacionados con un profundo secreto que se había ocultado deliberadamente al público. Rick estaba convencido de que este tesoro no era solo un tesoro pirata, sino que también contenía secretos centenarios. Este momento fue extremadamente emotivo para el equipo. Mientras Marty estaba encantado y emocionado de ver el tesoro, la cara de Rick era seria. Le dijo al equipo: esta declaración dejó a todos preguntándose qué sospechaba Rick. Creía que detrás de este tesoro se escondía una vasta y profunda historia aún por revelar. Pero esta alegría duró poco. Cuando el equipo empezaba a prepararse para recuperar el tesoro, llegó de repente un equipo de agentes del gobierno. Su llegada fue tan rápida y repentina que nadie pudo entender nada. A su llegada, los agentes levantaron un cordón de seguridad alrededor de la zona y ordenaron al equipo que se retirara. Rick y Marty estaban conmocionados, ya que nunca habían imaginado que el gobierno intervendría tan rápidamente. Los funcionarios del gobierno confiscaron inmediatamente algunos artefactos. En concreto, se precintaron por completo documentos y mapas que contenían información misteriosa. Cuando Marty protestó y preguntó por qué se ocultaban estos artefactos al público, no recibió una respuesta clara. Le dijeron simplemente que era una cuestión de seguridad nacional. Al oír esto, Marty se enfadó muchísimo y expresó abiertamente su disgusto. Rick, mientras tanto, permaneció en silencio. Su rostro reflejaba más reflexión que enfado. Parecía que entendía algo, pero no quería revelarlo todavía. Hizo un gesto a Marty para que mantuviera la calma, dando a entender que se había dado cuenta del poder del gobierno y de la gravedad del descubrimiento. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente en los medios de comunicación, pero lo que apareció fue una verdad a medias. Algunos canales de noticias se limitaron a informar del hallazgo de oro y plata sin mencionar los documentos o artefactos secretos. Esto alimentó aún más los rumores. En las redes sociales surgieron varias teorías. Algunos afirmaban que el tesoro pertenecía a piratas, mientras que otros creían que una organización secreta o el Vaticano estaban implicados. El equipo de Rick y Marty estaban enredados en todo este asunto. No sabían cómo dar a conocer la verdad al mundo. Marty insistió repetidamente en que el descubrimiento era de dominio público y debía hacerse público, pero Rick sabía que si actuaban precipitadamente, el gobierno podría tomar medidas contra ellos. Todo este incidente profundizó el misterio de Oak Island. Ya no era solo una búsqueda del tesoro, sino una lucha por descubrir la verdad que se había ocultado al público durante siglos. Los espectadores y los fans empezaron a preguntarse qué ocultaba el gobierno y cuál era la verdadera historia detrás de este tesoro. El silencio de Rick y el enfado de Marty dejan entrever la posibilidad de un giro más serio y peligroso.
La verdad enterrada en las profundidades de Oak Island podría cambiar el curso de la historia mundial. En cuanto se conoció la noticia del tesoro de Oak Island, las redes sociales estallaron. Millones de personas empezaron a hablar del descubrimiento en Twitter, Reddit y YouTube. Los nombres Oak Island y Rick Lagina estaban por todas partes. Hashtags como Knock Oak Island Treasure Idris, Rick Lagina y Pirate Gold empezaron a ser tendencia. En cuestión de horas la noticia se extendió por todo el mundo y todo el mundo quería saber qué se había encontrado en las profundidades de Oak Island. La gente en Twitter empezó a compartir varias teorías. Algunos creían que el tesoro pertenecía en realidad a piratas, concretamente al Capitán Kidd o a Barba Negra. Otros creían que pertenecía a una organización secreta que había gobernado el mundo durante siglos. Muchos incluso sugirieron que el Vaticano o la Iglesia podrían estar implicados. Comenzaron a surgir largos hilos en Reddit donde los usuarios presentaban sus propias pruebas y teorías. La situación en YouTube no fue diferente. Varios canales nuevos subieron videos sobre el descubrimiento, algunos mostrando fotos del tesoro, mientras otros afirmaban que el gobierno ocultaba la verdad. Los telespectadores estaban furiosos y emocionados a la vez. La gente esperaba con impaciencia nuevos episodios del programa, pero también exigía que se proyectaran las imágenes originales sin cortes. Los memes hicieron el asunto aún más interesante. Las redes sociales se inundaron de memes divertidos y sarcásticos. Algunos mostraban a Marty furioso, mientras que otros mostraban a Rick mirando en silencio el tesoro. Estos memes no solo generaron risas, sino que hicieron aún más viral el descubrimiento. Pero en medio de toda esta discusión, persistía una gran pregunta. ¿De quién es este tesoro? ¿Es realmente el tesoro de piratas, cuyos nombres se han asociado con el miedo y el misterio durante siglos? Historias de piratas como el Capitán Kidd y Barba Negra se han asociado a este lugar. Y si el tesoro les perteneció, significa que sus historias eran ciertas, no solo leyendas. Por otro lado, muchos creen que el tesoro podría pertenecer a una organización secreta. Algunos documentos y artefactos llevaban marcas y códigos extraños. Estos no parecían tener ninguna conexión directa con los piratas. Esto sugiere que un grupo poderoso puede ser el verdadero dueño del tesoro. Este podría ser el mismo grupo que reescribió la historia a su antojo y siempre ocultó la verdadera verdad. Otra cuestión importante es por qué el gobierno mantiene este asunto tan en secreto. En cuanto se descubrió el tesoro, los agentes del gobierno ordenaron inmediatamente detener la excavación y precintaron varios artefactos importantes. Si el tesoro hubiera sido solo oro y plata, no habría habido tanto revuelo. Esto sugiere que contiene pruebas que no deberían revelarse al público. Si toda esta información y documentos se hicieran públicos, podrían cambiar por completo los libros de historia. Es posible que lo que hoy creemos cierto sea en realidad falso. Es posible que las historias que nos han contado durante siglos no sean más que una red de mentiras. Por eso el gobierno quiere controlar esta búsqueda. Rick y Marty también están atrapados en este dilema. Por un lado, quieren dar a conocer este tesoro al mundo, y por otro, se enfrentan a la presión del gobierno. El enfado de Marty se debe a que su duro trabajo y sus años de lucha ahora se los lleva a otro. El silencio de Rick demuestra que cree que hay que comprender la situación y esperar el momento oportuno. La gente en las redes sociales exige constantemente que se revele la verdad. Millones de espectadores quieren que este asunto salga a la luz y se resuelva por completo el misterio de Oak Island. Pero por ahora la historia se ha vuelto aún más complicada y misteriosa. Todo el mundo espera que en el futuro se revele la verdad, y el mundo verá quién era el dueño del tesoro de Oak Island y quién es el verdadero poder detrás de él. Si se desvela esta verdad, no solo se pondrá fin al misterio de Oak Island, sino que también se sacudirá la historia del mundo entero. Esto no es solo una búsqueda del tesoro, sino una batalla para descubrir una verdad oculta durante siglos, y está lejos de terminar. El descubrimiento del tesoro de Oak Island ha conmocionado a personas de todo el mundo. Durante siglos, el misterio contado solo en libros y en el folclore se revela ahora como una realidad. Pero la pregunta es, ¿acaba aquí esta historia en absoluto?
La verdadera historia acaba de comenzar. Hoy los espectadores se enfrentan a dos grandes preguntas que podrían cambiar el curso de toda esta búsqueda. La primera pregunta: ¿crees que se trata solo de un tesoro? ¿O se esconde un secreto mayor? Los documentos y extraños artefactos encontrados en el tesoro indican que se trata de algo más que de oro y plata. Contiene secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre. ¿Es el tesoro de una organización secreta? ¿O esconde una verdad que se ha ocultado al mundo desde siempre? La segunda gran pregunta es aún más compleja. ¿Permitirá el gobierno que la verdad salga a la luz? ¿Permitirá el gobierno que la verdad salga a la luz? La repentina llegada de agentes del gobierno y el sellado de documentos importantes, justo después de descubrirse, el tesoro levanta muchas sospechas. ¿Por qué mientras los medios de comunicación hablan del oro y la plata, ni siquiera se habla de esos documentos y mapas? ¿Está tratando el gobierno de suprimir la verdad para que la gente nunca sepa lo que realmente se esconde en las profundidades de Oak Island? Queremos que compartas tus opiniones sobre estas preguntas. Deja un comentario a continuación. ¿Qué opinas? ¿Se trata solo de un tesoro o de un secreto centenario aún mayor de lo que imaginábamos? ¿Y el gobierno de Lei descubrirá la verdad o la enterrará para siempre? Tus teorías e ideas son muy importantes para nosotros y las incluiremos en futuros episodios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Compártelo con tus amigos y familiares para que también formen parte de este misterio. Y si no dejes de suscribirte a nuestro canal y pulsar el icono de la campana para no perderte ninguna nueva información relacionada con el descubrimiento de Oak Island. Ahora hablemos de la parte más emocionante de esta historia, el teaser del próximo vídeo. Lo que acaban de ver es solo el principio. En las profundidades de Oak Island se esconden secretos aún mayores. En nuestro próximo vídeo te mostraremos imágenes reales del túnel secreto que Rick y Marty han insinuado. Aquí es donde se encuentra la verdad que podría cambiar los libros de historia para siempre. La frase final de Rick nos da una visión real de este viaje. El misterio de Oak Island aún no ha terminado. Es solo el principio. Esta afirmación suscita aún más preguntas en la mente de los espectadores y los entusiasma para los episodios venideros. En el siguiente vídeo también mostraremos cómo el gobierno y las organizaciones secretas están haciendo todo lo posible para impedir este descubrimiento. Las imágenes y los documentos que allí se han tomado demostrarán que Oak Island no es solo un tesoro, sino el hogar de un secreto que siempre ha estado oculto al mundo. Así que permanezca atento porque la próxima revelación no solo desvelará el misterio de Oak Island, sino que también demostrará que lo que nos han contado en la historia puede no haber sido del todo cierto. Este viaje aún no ha terminado. De hecho, es solo el principio de la verdadera aventura. El próximo capítulo de esta historia revelará más suspense, más secretos y pruebas que te dejarán atónito. Así que no se pierda el siguiente vídeo, porque en él descubrirá la verdad que el mundo ha esperado durante siglos. La próxima revelación sobre Oak Island puede destapar la mayor mentira de la historia.